Buenos días. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez Madera. Soy una de las profesoras de lengua del Instituto de Formación Docente de Tacuarembó. Y bien, quería darles en primer lugar la bienvenida a todos los estudiantes que ingresan este año a nuestro instituto y conversar con ustedes sobre algo que les va a resultar quizá novedoso o no. Se trata de las prácticas de lectura y escritura que ustedes van a poner en juego, que van a desarrollar durante este trayecto formativo, ¿no? Nuestro objetivo es comentarles en esta instancia, a modo de introducción, qué particularidades tienen esas prácticas de uso del lenguaje a las que deberán enfrentarse, pero de manera general, sin entrar en las especificidades de cada asignatura. No pretendemos aquí darles recetas de cómo leer o cómo producir un texto académico, pero sí de ponerlos a pensar sobre estas cuestiones. Tal vez para los estudiantes que provienen ya de un nivel terciario, que ya han hecho otra carrera, o que la han empezado y no la han terminado, esto no resulte novedoso. Pero en cambio para los estudiantes que vienen del liceo, de secundaria, puede que sí, puede que les resulte distinto a lo que venían haciendo hasta ahora. Bien, para comenzar diremos que como seres discursivos que somos, ¿no? Como seres dotados del lenguaje, producimos textos, tanto orales como escritos, en distintas situaciones, ¿sí? Para poder comunicarnos y hacer diferentes cosas con las palabras. Estamos rodeados de textos que pertenecen a diferentes ámbitos y actividades humanas. Los invitamos a que observen la diapositiva y realicen la siguiente actividad, Traten de vincular los géneros de texto que aparecen a la izquierda con los diferentes ámbitos o actividades a las que corresponden, ¿no? Traten de establecer esa relación, pensar, bueno, la receta, a cuál de estos ámbitos o actividades corresponde, o con cuál de ellos nos podemos vincular. Les pedimos que hagan esta tarea, y bueno, después cuando iniciemos los cursos, vamos a conversar un poquito más sobre esto. Otra cuestión que les queremos plantear, otra tarea que queremos que hagan, es que se pongan a pensar en qué textos ustedes leían y escribían en sus etapas escolares previas, ¿no? Es decir, en la escuela, en el trayecto del liceo. Y traten de registrar esas vivencias en cuanto a las prácticas de lectura y escritura que desarrollaban en esas etapas. También queremos que piensen en cuáles eran los objetivos básicos a través de los cuales ustedes leían o escribían esos textos en esos trayectos. Si comparamos las prácticas de lectura y escritura que se desarrollan en los niveles primario y secundario con las del nivel terciario, vamos a ver que se trata de usos y formas distintas. El nivel terciario presenta formas propias de elaborar los discursos. Todo lo que se escribe en este ámbito corresponde a lo que se denomina lenguaje académico. Y, como lo plantea Gillan en esta cita, los textos que corresponden a este uso del lenguaje presentan por un lado características comunes y por otro diferencias que están dadas por las formas de avanzar en el conocimiento y de comunicar en cada una de las disciplinas. Cada disciplina presenta sus formas propias de comunicar las ideas y de estructurar sus discursos, así como un léxico, un vocabulario específico de cada área, ¿no? Algunos de los géneros de texto más frecuentes a los que ustedes se van a tener que enfrentar van a ser, por ejemplo, monografías,
artículos, libros de autores específicos, manuales de estudio, respuestas a las preguntas de exámenes o tareas de parciales, resúmenes, informes de lectura, y también van a tener que elaborar textos, producir textos académicos orales, por ejemplo, presentaciones de temas o trabajos que hayan realizado a partir de la solicitud de cada uno de los docentes, ¿no? Bien, estos géneros de texto se caracterizan en general por las siguientes particularidades. Se elaboran para producir conocimientos, para compartirlos o para enseñar un tema específico. O sea que tienen un carácter especializado, divulgativo o formativo en otros casos, ¿no? Contienen términos con los que se designan diferentes conceptos, dependiendo de cada disciplina. Tienden a la objetividad. Son altamente verificables, claros, concisos. En estos textos importa muchísimo la precisión en los conceptos, ¿no? Porque cada uno de los términos que se emplean alude a un concepto específico y que corresponde a un área específica, ¿no? Son textos más elaborados, requieren un cuidado especial en su elaboración. Además, en cuanto a su presentación, tienen que respetar ciertas normas de estilo que han sido acordadas y establecidas. Y, por otro lado, poseen un alto índice de intertextualidad. ¿Qué significa esto? La intertextualidad tiene que ver o significa con que todo texto se vincula con otros que ya han sido escritos o creados, ya sea por el mismo autor o por otros, ¿sí? Bien, en la pregunta, o en la tarea, perdón, 2, les pedimos que recordaran con qué intenciones escribían ustedes textos, ¿no? en las etapas anteriores. Ahora pensemos con qué objetivos van a leer o escribir en el Instituto de Formación Docente. En este nivel, las actividades de lectura y escritura se realizan con el objetivo de leer para aprender, es decir, para adquirir conocimientos básicos correspondientes a esta formación inicial, pero también para aprender a leer y escribir géneros discursivos que circulan en este ámbito como los que acabamos de mencionar. Otros objetivos son observar, por ejemplo, las formas de construir y compartir el conocimiento en cada disciplina. Apropiarse también de un léxico especializado, propio de cada esfera del conocimiento. Van a tener que desarrollar el espíritu crítico, es decir, se va a leer con otro objetivo, ¿no? Más allá de comprender lo que sostienen los autores en sus textos, van a tener que ir desarrollando de a poco ese pensamiento crítico, ¿no? Es decir, van a tener que quizá analizar, cuestionar, comparar posturas, etc. Pero también habrá en su carrera instancias en las que van a necesitar leer y escribir para ser evaluados. Instancias, por ejemplo, de un parcial o de un examen, o para finalizar la carrera, como es el caso de los ensayos que tienen que presentar los estudiantes de magisterio para, al finalizar su carrera, en el último año de su formación, ¿sí? Ahora bien, frente a las diferentes propuestas de lectura de materiales teóricos, ya sea en formato papel o digital, va a ser fundamental que le presten atención a lo que es el contexto de producción de cada uno de esos textos. Es decir, tienen que saber, por ejemplo, si lo que están leyendo pertenece a un libro de autor, o es un manual, o es un artículo, o es el capítulo de un libro. Tienen que saber quién lo escribió, a quién está destinado ese trabajo,
saber además los datos del libro, de la fuente a la que pertenece, con qué área del conocimiento se vincula, entre otras cosas. Porque el contexto de producción de lo que leemos o escribimos en el entorno académico es fundamental en este nivel. No solo por lo que tiene que ver con la honestidad intelectual, sino para darle sentido a lo que se lee, para entender por qué el autor dice lo que dice. ¿Sí? Todo esto, indudablemente, ustedes lo van a ir aprendiendo de a poco. No es que de un día para el otro logren apropiarse de todas estas cuestiones. ¿Sí? Bien, además de leer, van a tener que escribir textos académicos siguiendo la consigna que les proporcione cada uno de los docentes. Estas producciones escritas requieren, como toda producción escrita, ¿verdad?, todo un proceso de elaboración, en el que hay que tener clara la consigna, qué es lo que el docente les pide que hagan, la textualización, el momento de poner en papel lo que uno planifica, lo que uno piensa, y la revisión del texto. Otro aspecto importante vinculado a la intertextualidad que ya mencioné, esto de que todo texto remite a otros textos, es el tema de las citas. Las citas que constituyen reproducciones del discurso ajeno, ¿no? Es cuando en un texto yo cito, menciono, ya sea de manera textual o de manera indirecta, lo que dice otra persona, o lo que dice un autor, ¿no?, en un texto que yo ya leí. ¿Se entiende? Bien. Dice Graciela Reyes que si resulta raro un discurso que no contenga algún tipo de cita, un texto académico sin ellas sería prácticamente imposible. Frente a esto, al tema de las citas, vamos a tener que saber bien qué citar, en qué momento del texto citar y cómo citar. Tanto la honestidad intelectual como el derecho de autor son claves en esto. Yo no puedo poner en mi texto, en mi trabajo, una idea o expresión dicha por otra persona y atribuirla a mi autoría, porque estaría en ese caso cometiendo lo que se denomina plagio, y eso no corresponde, ¿verdad? No está bien. Bien, les presentamos ahora algunos consejos útiles para tenerlos en cuenta en el momento de leer o de estudiar, ¿no?, para las clases. Como dijimos recién, es fundamental conocer la fuente de donde se obtiene la información, ¿no? Si estamos, por ejemplo, leyendo un material que ha sido publicado en la web, hay que tener en cuenta siempre ciertos criterios para seleccionar ese material, ¿no?, que tienen que ver con la calidad, con la validez, con la rigurosidad de los conceptos que se manejan allí. Es importante poner en práctica diversas estrategias de estudio personales, ¿no?, porque cada uno posee determinadas estrategias que le resultan útiles, ¿sí? Hay profesores, por ejemplo, que recomiendan el uso de fichas, tanto de contenido como bibliográficas, para ir de alguna manera guardando toda la información que van obteniendo y que después la van a usar para producir textos o para estudiar por otros motivos. Es importante también consultar libros de ortografía, porque los textos, cualquier texto escrito tiene que estar bien escrito en cuanto a lo que es la ortografía, ¿no? Entonces es importante siempre tener a mano un diccionario o un libro de reglas ortográficas para poder consultar en caso de dudas, ¿sí? Manuales de escritura, en los que, por ejemplo, se les explique cómo hacer una monografía, cómo hacer un ensayo, diccionarios de todo tipo, y bueno, y otra cuestión también es tener siempre presente
las normas de presentación de trabajos académicos, de las cuales hablaré a continuación. Datos que tenemos que tener, que debemos observar con mucha atención, como ya lo dije, el nombre del autor, fijarse si el nombre del autor del libro que estamos consultando es personal o es corporativo, si ese autor es un coordinador, si el nombre que figura, ¿no?, como responsable de ese libro es coordinador, director o compilador, porque existen diferencias, ¿no? Saber el título completo del libro, la edición, o sea, el año en que fue editado ese libro. Eso nos sirve para tener una idea qué tan antiguo es o no, o si ese libro presenta varias ediciones, puede ser que se haya hecho algunos cambios entre una edición y otra. La editorial, el lugar o sitio de edición, porque esos son datos claves que ustedes van a necesitar, por ejemplo, cuando tengan que elaborar las referencias bibliográficas de un trabajo que realizan, ¿no? Si se trata de un libro en formato digital, tener en cuenta también el link, la dirección, perdón, electrónica, y la fecha en la que se consultó ese material. Lo mismo ocurre cuando se trata de un artículo, por ejemplo, ¿no? Bien. Para finalizar, les proporcionamos algunos sitios de interés para consultar en la web, ¿no? Por acá aparecen las direcciones de algunos diccionarios, como el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario panhispánico de dudas, y para la presentación de textos académicos, les proporcionamos el link de un manual de escritura para carreras de humanidades, de Federico Navarro, y que se encuentra en PDF, y al que ustedes pueden acceder fácilmente para consultar diversas cuestiones sobre cómo elaborar algunos de los géneros de texto que mencionamos o que los profesores les soliciten, ¿no? Y también por ahí está el link, acá al final está el link de lo que son las famosas normas APA y de las que ustedes van a escuchar hablar frecuentemente a los docentes. ¿Qué son las normas APA? Bien, el nombre APA es una sigla que en inglés significa Asociación Americana de Psicología. Se trata de una serie de normas o convenciones pertenecientes a esa asociación que buscan unificar criterios para la presentación de trabajos formales a nivel internacional y diseñadas especialmente para la presentación de trabajos académicos. Entonces, no se trata ojo que no se trata de la única normativa existente, pero en nuestro Instituto de Formación Docente hemos acordado con los demás profesores guiarnos por estas normas. Es decir, que en el momento en que tengan que presentar un trabajo, van a tener disponibles esas normas en la web a las que pueden acceder, ¿no? Por ejemplo, para buscar, yo qué sé, cómo presentar una cita, cómo confeccionar las referencias bibliográficas del trabajo, entre otras cuestiones, ¿sí? Con el correr de los cursos, ustedes, con la ayuda, con la guía de los profesores, ustedes van a poder ir aprendiendo otras cuestiones, van a poder ir accediendo a estas normas y aplicándolas a sus trabajos. O sea, no es cuestión de desesperarse porque esto se va a ir logrando de a poco, ¿sí? Bien, para finalizar, les contamos que existe en el Instituto un proyecto de escritura académica que ha sido diseñado por diferentes profesores y que, bueno, que en el correr del año iremos realizando algunas actividades a las cuales los invitamos y esperemos que participen. Y bueno, y siempre estamos abiertos a lo que ustedes proponen también, a lo que ustedes necesitan, para justamente planificar esas actividades. Bueno, y esto ha sido todo. Finalizamos. Les agradezco mucho la atención
y un buen año para todos. Nos estamos viendo.